Hola a todos, mi nombre es Joel Lleras, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo de sistemas de ecuaciones, de la unidad de sistemas de ecuaciones dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato, veremos el método de Gauss para calcular, para resolver sistemas de ecuaciones en general. Bien, el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones pues consiste en convertir el sistema que tenemos en otro que sea escalonado y que sea equivalente al original. O sea, la idea es ir pasando de un sistema de ecuaciones a otro, todos con la misma solución, pero en el que cada uno de los sistemas que obtengamos sea más simple que el anterior, ¿vale? Entonces, las transformaciones que se pueden realizar para ello son las mismas que realizábamos para el rango. O sea, intercambiar una ecuación y con una ecuación j, eso en términos matriciales es intercambiar una fila con otra. En realidad veremos que también se pueden intercambiar columnas, porque intercambiar columnas lo único que representa es cambiar el orden de las variables, solamente que tenemos que tener en cuenta después que hemos cambiado una variable por otra y llamarles apropiadamente al final. También podemos sustituir una ecuación y por el resultado de multiplicar o dividir todos sus elementos por un número a distinto de 0. O sea, en FI poner a por FI. Esto también lo realizábamos cuando queríamos realizar operaciones para obtener el rango. Y lo otro que podemos hacer es sustituir la ecuación I o la ecuación J por la suma de ambas por números A y B donde ellos no pueden ser nulos, ¿vale? O sea, FI va a ser igual a AI FI más BJ FJ. Aquí en realidad el que no puede ser nulo es el de A, porque entonces lo que estás haciendo es cambiar FI por BJ, que no es correcto. Si B es 0, fíjense que lo único que esto se reduce al caso anterior, ¿vale? Entonces aquí, con que B sea 0 no hay problema. El problema es cuando A es 0, que estás cambiando la fila I por B fila J, lo cual no está dentro de las cosas que podemos realizar, ¿vale? Pero bueno, si los dos son distintos de 0, mejor y así evitamos problemas. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos este sistema de ecuaciones lineales de 3 incógnitas con 3 ecuaciones, 3 por 3. Podemos escribir la matriz ampliada que vimos en el tema anterior, en el vídeo anterior, de este sistema de esta manera, o sea, es poner los coeficientes en forma de matriz y trazar una raya y poner el término independiente a la derecha, ¿no? de dicha raya. Entonces, si hay el A11 es igual a 0, pues lo que vamos a hacer es intercambiar la primera fila y con cualquier otra que sea distinto de 0. ¿Vale? Lo importante es tener aquí arriba un número distinto de 0. ¿Vale? Entonces la idea es ir haciendo ceros todo esto que está acá abajo. Entonces, si en fila 2 ponemos menos 2 veces fila 2, pues obtenemos un 0 aquí y el resto lo trabajamos. Menos 2 por menos 1 es menos 2 por menos 1 es 2, más 2 es 4. Ponemos el 4 aquí. Menos 2 por 3 es menos 6, más 1 es menos 5. Y menos 2 por 1 es menos 1, más 1 es igual a menos 1. Y lo mismo para la fila 3. Lo único que hay que hacer es sumarlas, con lo cual lo que obtenemos es menos 1 más 3 es 2. Y 3 más menos 2 es 1. Y 1 más 2 es 3. Tenemos este sistema. Notemos que, como las transformaciones que hemos realizado son transformaciones elementales, este nuevo sistema es equivalente al anterior y es más simple que el anterior porque tenemos dos ecuaciones en las que las x no aparecen. Ahora el próximo objetivo es hacer 0 esto que aparece aquí para tener un sistema completamente escalonado. Para ello, para hacer 0 esta expresión de aquí, lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, multiplicar por 2 la fila 3 y sumarle y restarle la 2. ¿Vale? Estos dos, tanto 2 como menos 1 son distintos de 0, con lo cual es una operación que podemos hacer. Multiplicamos por 2 esta fila primero y le sumamos esta. Fíjense que va a ser 4 menos 4 es igual a 0. Aquí vamos a tener a este por 2 es 2, menos 5 por menos 1 es 5 y 2 más 5 es 7, ¿vale? Y en esta de acá vamos a tener que multiplicamos por
por menos 1, esto va a quedar un 1, y este por 2 es 6 más 1, 7. Si les cuesta un poco de trabajo, a mí me cuesta trabajo, por ejemplo, porque es algo a lo que no estoy adaptado, de multiplicar por un valor la que voy a intercambiar, una solución es hacer un paso intermedio donde multiplicas ese por dicho valor y ya después que tengas otra ecuación, o sea que va a ser, si multiplicamos por ejemplo por 2 la fila 3, ¿vale? Aquí en este momento aquí intermedio lo que tendríamos sería 1, menos 1, 3, 1, aquí tendríamos 0, 4, menos 5, menos 1, y aquí lo que tendríamos sería 4, o sea 0, 4, 2 y 6. ¿Vale? Y entonces ya trabajar con esta simplemente habría que multiplicar por menos 1 la segunda y sumar. Y entonces obtendríamos el 0, aquí tendríamos el 7, ¿vale? Y aquí tendríamos el 7 también. A mí hacer este tipo de operaciones me cuesta menos que de una sola vez pues hacer el 2f3 menos f2. O sea, cuando lo que tengo que multiplicar es otra no hay problema, pero cuando lo que tengo que multiplicar es en la que tengo que cambiar, a mí al menos me cuesta trabajo. ¿Vale? Entonces, lo que más cómodo les sea, este paso intermedio lo pueden hacer sin problema y bueno, y así se quitan de cualquier tipo de error que puedan cometer. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es, una vez que tenemos la matriz de manera triangular, fíjense bueno, en realidad escalonada, no tiene por qué ser triangular, en este caso es triangular, pues lo que hay que hacer es resolver el sistema. Fíjense, ahora tenemos que 7z es igual a 7, de donde z es igual a 1, aquí tenemos que 4i menos 5z es igual a menos 1, sustituyendo z igual a 1, lo que obtenemos es 4i menos 5 igual a menos 1, de donde i es igual a 1, y sustituyendo estos dos valores en la primera ecuación, ¿vale? Donde tenemos x menos i más 3z es igual a 1, tenemos x menos 1 más 3 por 1 igual a 1, se deduce que x es igual a menos 1. Y la solución del sistema es menos 1, 1, 1. ¿Vale? Bien, veamos cómo utilizar el método de Gauss para discutir un sistema. Con discusión al sistema nos referimos a ver si el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. ¿Vale? Para ello, el proceso es primero escalonar la matriz, y una vez que hemos escalonado la matriz, pues nos vamos a fijar en las características de la matriz, ¿vale? Principalmente en la última fila de la matriz. Esa nos va a dar muchísima información, aunque no todo, ¿vale? Evidentemente, una matriz en la que no todos sus elementos sean nulos. ¿Por qué? Porque si todos los elementos en algún momento son nulos, pues puede descartarse. ¿Por qué? Porque esencialmente una fila en la que todos los elementos sean nulos, pues lo que tenemos a fin de cuentas es 0x1 más 0x2 más 0x3 más 0xn igual a 0. Y eso siempre se cumple, con lo cual es una ecuación trivial que desaparece del sistema por ser combinación lineal de las anteriores. O sea, es una ecuación que no aporta ningún tipo de información al sistema. Toda la información que iba a aportar esa ecuación está contenida en las anteriores y por eso es que aparece una fila de ceros. Entonces, una vez que tenemos todas las filas, en la que al menos hay un elemento distinto de 0, ninguna es completamente 0, ¿vale? Nos fijamos en la última fila. Y en esta supongamos que tenemos a 1 distinto de 0 y a 2 distinto de 0. Entonces, cuando eso sucede, pues evidentemente vamos a tener más incógnitas que ecuaciones válidas, ¿vale? Incluso si tuviéramos uno solo distinto de 0, no dos, uno solo distinto de 0, y tuviéramos más incógnitas que ecuaciones, o sea, la matriz que obtenemos no es cuadrada, tenemos más incógnitas que ecuaciones. Fíjense que la matriz cuadrada siempre va a ser en ese sentido, en el sentido vertical nunca vamos a obtener una matriz rectangular cuando lleguemos al escalonamiento, porque antes vamos a tener que haber hecho todos los elementos 0, ¿vale? Entonces, cuando esto sucede, pues entonces el sistema es compatible indeterminado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo hemos escalonado y tenemos más incógnitas que ecuaciones, ¿vale? Entonces hay una incógnita que tiene que escribirse en función de las otras y eso nos va a llevar a un sistema compatible indeterminado. Por otra parte, una vez que llegamos a algo así, ¿vale? Nuevamente, no importa si la cantidad de elementos es uno o varios. Bueno, para que sea compatible determinado, notemos que tenemos que tener un único elemento aquí distinto de 0 y el número
de ecuaciones tiene que ser igual que el número de incógnitas, el número de ecuaciones válidas, o sea, que no haya ninguna ecuación igual a 0, ¿no? Una vez que hemos quitado todas las que son 0, tanto en la parte de los coeficientes como en el término independiente. Entonces el sistema en ese caso va a ser compatible determinado. Y si hemos llegado a algún momento a algo así, a que tenemos 0, 0, 0 y aquí un b y este b de acá es distinto de 0, ¿vale? Entonces esa ecuación es imposible porque tenemos que b, o sea, tenemos, fíjense que lo que vamos a tener va a ser x1, 0x1 más 0x2 más 0x3 más 3 puntos suspensivos más 0xn igual a un valor b que es distinto de 0. Entonces lo que vamos a obtener es 0 igual a b, donde b es diferente de 0. Entonces no puede ser b igual a 0 y diferente de 0 a la vez, con lo cual eso es una contradicción y entonces el sistema no tendría solución, con lo cual el sistema es incompatible. Cuando ese tipo de cosas suceden, el sistema es incompatible. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, discute y resuelve los sistemas de ecuaciones con el método de Gauss. Tenemos estos dos sistemas, ¿vale? El primero lo vamos a llevar a forma matricial. Tenemos esto acá. Aquí algo que se podría hacer, si uno desea, es intercambiar estas dos columnas. Fíjense que eso es como poner las y delante y las x detrás, lo cual es totalmente posible, ¿vale? Lo único que después tenemos que acordarnos que la primera son las y en lugar de las x, y así nos ahorramos hacer un 0. Entonces, aquí que obtenemos que f2 es igual a f2 menos 2f1. Para hacer este 0 acá, tenemos que hacer 0 estos dos de acá, ¿vale? Entonces ponemos en f2 vamos a poner menos 2f1 y en f3 vamos a poner menos 3f1. Al hacer eso, fíjense que obtenemos aquí menos 2 por 1 es menos 2, más 2 es 0, que es el que aparece acá. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 1 es menos 3, y menos 2 por menos 1 es 2, más 2 es 4. Menos 2 por 2 es menos 4 y menos 2 es menos 6. Ya tenemos la segunda fila, vamos a la tercera. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por 1 es menos 3, más 0 es menos 3. Menos 3 por menos 1 es 3, más 1 es 4. Y menos 3 por 2 es menos 6, más 0, menos 6. Y ahora lo que tenemos que hacer es 0 este elemento de acá, ¿vale? Este 3 de acá. Para ello simplemente tenemos que restar estas dos. Lo que sucede en realidad aquí, incluso sin darnos cuenta, es que si restamos ambas filas, pues esta fila completa se va a ir. ¿Por qué? Porque estas dos son iguales. Entonces obtenemos una fila completa de ceros y lo que sucede es que tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Fíjense que el sistema, una vez escalonado, llega hasta acá, ¿vale? Hasta esta ecuación de acá. Entonces aquí tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Una vez que está escalonado el sistema, entonces, pues en realidad las z van a depender de las y. O sea, el sistema va a ser compatible indeterminado. De hecho, si lo resolvemos, fíjense que lo que vamos a obtener es que x más y menos z es igual a 2. Y de la segunda ecuación tenemos menos 3 y más 4z es igual a menos 6. Aquí lo que podemos hacer es escribir z igual a lambda, ¿vale? Y entonces lo que vamos a obtener es que menos 3i más 4 lambda es igual a menos 6. Aquí falta una i, perdón. Entonces, ¿qué obtenemos? Que i es igual a menos 6 menos 4 lambda y todo esto dividido por menos 3. ¿Vale? Entonces, con esta expresión la sustituimos acá. Fíjense que en la primera vamos a tener x más, aquí sustituimos menos 6 menos 4 lambda partido por menos 3 menos lambda igual a 2. Y de aquí podemos despejar x, ¿vale? Y entonces tenemos el sistema en función de lambda. Por ser compatible indeterminado, eso va a tener infinitas soluciones, donde lambda pertenece a los números reales, ¿vale?
Entonces va a tener infinitas soluciones. Por otra parte, en el segundo sistema lo que tenemos es lo pasamos a la forma matricial. Notemos que sucede lo mismo, aquí podemos hacer lo mismo, intercambiar estas dos columnas, que es equivalente a intercambiar las variables. La primera variable va a ser la y, la segunda va a ser la x. Entonces, resolviendo este sistema, en la primera parte es igual, hay que multiplicar, ¿no? Fíjense que la única diferencia entre este sistema y el anterior es el término independiente, que aquí es 1, ¿vale? Entonces, resolviendo el sistema, o sea, haciendo Gauss, multiplicamos por menos 2 la primera fila y la sumamos a la segunda, que obtenemos, ¿no? Menos 2 por 1 es menos 2, más 2 es 0, menos 2 por 1 es menos 2, menos 1 es menos 3, menos 2 por menos 1 es 2, más 2 es 4, y aquí menos 2 por 2 es menos 4 y menos 2 es menos 6, lo mismo que habíamos obtenido en la anterior. Aquí va a ser igual, menos 3 por 3, menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0, menos 3 por 1 es menos 3, más 0 es menos 3, menos 3 por menos 1 es 3, más 1 es 4, y en esta parte de aquí tenemos menos 3 por 2 es menos 6, más 1 es menos 5. Y ahora sí, fíjense que tenemos dos ecuaciones, pero que aquí los términos independientes van a ser diferentes, con lo cual si restamos estas dos, los dos elementos de abajo se van a ir, todos los elementos de los coeficientes se van a ir, pero aquí en el término independiente obtenemos un valor diferente de 0. Como este valor es diferente de 0, lo que estamos obteniendo es que x, o sea, 0x más 0y más 0z es igual a 1. Y eso es imposible, ¿vale? Una contradicción. Como hay una contradicción aquí, el sistema tiene que ser incompatible. No puede ser compatible. Y esa es la manera de decidir, ¿no? Si el sistema es compatible indeterminado o incompatible. Y en el caso de que sea compatible determinado, lo que tendría que suceder es que aquí obtuviésemos un valor distinto de 0 y entonces pudiésemos sustituir todo sin problema. El número de ecuaciones va a ser igual al número de incógnitas una vez escalonado el sistema y vamos a tener una única solución. Espero que esto haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.